Bueno, el Training Program Excellence, lo que hemos denominado el TPE, es un programa que iniciamos hace 2 años, consistente en enseñar a los alumnos y ayudar a los alumnos a que se enfrenten a su primer juicio real. Ponemos a su disposición un asunto que se ha enjuiciado ya, que tiene una sentencia que es firme. Evidentemente les cambiamos los datos para que no puedan conocer el contenido, pero les enseñamos cómo se tiene que trabajar un asunto para que ellos sean quienes ocupen la posición de acusación y defensa, o de demandante y demandado, y ejerciendo como abogados lo defiendan ante un juez y ante un fiscal de verdad, en una sala de la Ciudad de la Justicia, con sus togas de abogados, y donde se van a tener que enfrentar, valga la redundancia, a lo que es un juez y a lo que es un fiscal en el ejercicio de sus funciones, sin tener en cuenta que son alumnos. Les van a ser considerados como abogados, y la experiencia que se llevan de aquí, aparte de enfrentarse a esa situación que lógicamente te anticipa un miedo al día que te enfrentas a tu primer juicio, es una mejora en la formación, que en el momento en el que sales de la facultad con todo ese bagaje ya acumulado y con las enseñanzas que has recibido, te permite quizás acceder a una posibilidad de defender un caso ante un juez y un fiscal, cuando ya te la juegas de verdad, con muchísima mayor seguridad para los intereses de tu cliente, ¿no? Lo puedes defender de una manera mucho más seria y concienzuda, sin estar pendiente más de ti ese primer día del juicio que de lo que es de defender al cliente. Su defensa. Hola, doña señoría. ¿En qué momento conoció a doña Pilar? Por favor, acérquese un poquito al micrófono. ¿En qué momento conoció a doña Pilar? La conocí en el... Pues mira, ese programa lo que busca es ayudar a los alumnos a que sepan por dónde tirar. Hay muchos de ellos que sí que tienen claro que quieren ser abogados, que quieren ser jueces, o que quieren ser notarios, registradores, pero hay otros muchos que no saben qué estudiar. Es verdad que la carrera de Derecho te da una formación para la vida, ¿no?, que es lo que decimos nosotros, muy amplia y con unas grandes cualidades, pero luego tienes que salir de aquí y decir, oye, ¿qué hago? ¿Para qué sirvo? No lo sé. No sé qué es lo que me gusta. Con las prácticas curriculares, uno pues tiene que decidir, voy a un despacho de abogados, o me apunto a fiscalía, o me voy al registro, a un ayuntamiento. Pero claro, ves una profesión. Te estás perdiendo otras tantas que no sabes si las ves desde dentro si te van a gustar o no. Con esto lo que queremos es traer a los alumnos, o mejor dicho, llevarles a los alumnos a esos profesionales distintos que no conocerían en una situación normal por la propia idiosincrasia de la facultad y del programa de formación, y lo que hacemos es llevarles para que les expliquen en qué consiste su profesión, y del tú a tú, primero que vean que son personas completamente normales, y segundo, que les puedan conocer la profesión que hacen y por qué la decidieron hacer, para ver si de esa manera les sirve y les motiva, o les damos pistas o ayudas para que puedan tomar una decisión mucho más formada, ¿no? Pues para nosotros es un privilegio y la verdad es que es una alegría que nos echen una mano desde lo que es la práctica profesional o desde lo que es el ejercicio profesional para vencer esa inercia de una carrera tan teórica como es Derecho. Pues la verdad es que es un privilegio, y luego la gente que aporta, los profesionales que aporta, los especialistas, y que lo haga además de manera altruista, pues nosotros no podemos más que dar gracias y alegrarnos de que haya una iniciativa como esta. No es el futuro, es el presente. Quiere decir que cuando salimos a los tribunales o cuando vemos los mismos medios de comunicación estamos viendo ese tipo de cuestiones, la ciberseguridad, la aplicación de las nuevas tecnologías, de los algoritmos en la justicia. Eso está ya ahí. Quiere decir, no es el futuro, es el presente. Nosotros es que siempre vamos con un poco de retraso, pero ese decalaje hay que superarlo. Y actividades como esta evidentemente nos ayudan a superarlo y a mostrar a los estudiantes el mundo que se van a encontrar ahí fuera. Pues es una emoción, por fin volvemos a la presencialidad. Tenemos la suerte de tener en estos 2 programas, igual que en el resto de programas de la cátedra, a grandísimos profesionales que vienen a contar su experiencia, a compartirla, a dar todo lo que pueden para formar lo mejor posible a los mejores profesionales del futuro, que no son tan del futuro, son de hoy ya. Entonces, un nuevo programa pues supone una maravilla, supone una grandísima suerte. Creo que es una oportunidad tremenda la que se les brinda a los estudiantes de la universidad, en este caso de Derecho, porque escuchar a los mejores profesionales de cada una de las posibles salidas profesionales que tengan, pues se aprende mucho de los profesionales, así que es una gran experiencia. Tienen que inscribirse en la página web de la Cátedra de Cultura Empresarial.
no tiene coste, está cubierto por la cátedra, por los 50 patronos, las 50 empresas que conforman la cátedra, por la Universidad de Valencia y en este caso por Bonet, Abogados Bonet y Rubio. Entonces, pues se tienen que inscribir o nos pueden llamar para cualquier duda. En el caso del programa que presentamos hoy, las clases son los viernes y el TPE también. Entonces, los viernes por la mañana tendrá lugar de 12 a 2 el programa nuevo, el programa sobre las opciones profesionales que tienen, y por la tarde tendrá lugar los talleres prácticos de ciberseguridad, de Legal Tech, que ahora ya os lo han contado los demás, y las sesiones de preparación de los juicios, o sea, el TPE, también serán los viernes por la tarde.